Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial tuvo una multiplicidad de frentes, ¿no? Y de hecho, cada uno de esos frentes es como una guerra en sí misma, que en su unidad forman lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es cómo poder ponderar la relevancia de cada uno de esos frentes, ¿no? Y tal vez una buena forma de ponderar la relevancia de esos frentes sea ver esto que estamos observando en pantalla en este momento. Este gráfico nos muestra la cantidad de bajas militares alemanas por frente. Estas son bajas exclusivamente militares, pero no es solamente los muertos, sino que incluye muertos, heridos, capturados, prisioneros, digamos, y desaparecidos en acción, ¿no? Como muestra el gráfico, la parte negra del gráfico es la cantidad de bajas alemanas que se produjeron en el frente oriental, donde Alemania enfrentó solo a la Unión Soviética. La parte gris del gráfico es la cantidad de bajas militares alemanas en otros frentes, ¿no? En todos los demás frentes, en el frente occidental y en el norte de África, etcétera, ¿no? En las batallas marítimas en el Atlántico, en el Mediterráneo y demás. En los otros frentes, Alemania se enfrentó a los aliados occidentales, ¿no? Principalmente a Estados Unidos y Gran Bretaña. Como puede observarse, la desproporción es muy grande. Alemania perdió contra la Unión Soviética, solo contra la Unión Soviética en el frente oriental, 10.758.000 bajas aproximadamente, ¿no? Mientras que en los otros frentes, todos reunidos, donde combatió con los británicos y los estadounidenses, tuvo solamente 2.730.000 bajas, ¿no? Tuvo más de 8 millones de bajas más en el frente oriental y esto representa, bueno, de las 13.488.000 bajas que tuvo, 10 millones se produjeron solo en el frente oriental, ¿no? Esta es una de las formas de observar no solamente la relevancia del frente oriental, porque está claro que Alemania es uno de los principales actores de la Segunda Guerra Mundial, y la derrota de la Segunda Guerra Mundial no podía terminar, en determinado momento de su desarrollo por lo menos, no podía terminar sin la derrota de Alemania. ¿Dónde fue derrotada Alemania? Bueno, esto es elocuente, ¿no? Además, este gráfico no solamente muestra la relevancia del frente oriental en Europa, donde Alemania combatió contra la Unión Soviética y fue derrotada, sino que además muestra la relevancia del aporte soviético a la victoria aliada. Porque acá hay un tema, y es que muchas veces quienes intentan destacar el rol de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, el aporte soviético a la victoria aliada, presentan como prueba de ese aporte la cantidad de bajas que sufrió la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética cargó con la parte de León porque fue la que puso más muertos del bando aliado. Cosa que es cierta, la Unión Soviética tiene el doble de bajas que Alemania, ¿eh? O sea, si estos números son horripilantes, los de la Unión Soviética son tremendos. Claro, pero uno puede ser un país beligerante en una guerra de coaliciones, puede padecer muchas bajas, y eso no habla necesariamente de su aporte a la victoria. El aporte a la victoria tiene que medirse en la cantidad de daño que le produce al enemigo común, ¿no? Entonces, porque el ejemplo, para observar esto de padecer muchas bajas y no hacer un aporte militar significativo, podría ser China. Claro. China es el segundo país con más bajas en la Segunda Guerra Mundial, una cosa terrible lo que soportó la población china, pero está claro de que su aporte en términos de daño que le causó al enemigo común no tiene la relevancia que tiene este, por lo menos, ¿no? Lo cual igual no quita que el sacrificio de la población china haya por lo menos fijado tropas ahí, haya retenido al enemigo ahí, porque China no se rindió, nunca se rindió. Digamos, ¿no? Nunca, pero bueno, digo, la Unión Soviética no solo no se rindió, sino que además aportó con la mayor cantidad de daño al enemigo común. Pero además, lo curioso de todo esto, podríamos decir, es que esta cuestión de que el aporte soviético a la victoria aliada se mide por la cantidad de sus propias bajas, supuestamente es para destacar el papel, para recuperar, ¿no?, el papel de la Unión Soviética, y sin embargo, ahí atrás, lo que se puede ver es que reaparece esa imagen que es parte de la mitología nazi, de la mitología alemana, ¿no?,
de que los soviéticos ganaron porque se impusieron a fuerza de número, ¿no? Cuando se dice, bueno, la Unión Soviética, ¿por qué la Unión Soviética hizo el principal aporte a la victoria de los aliados? Porque fueron los soviéticos los que pusieron la mayor cantidad de muertos. Ahí reaparecen las hordas asiáticas que van a la muerte irracionalmente. Aportó ¿no? el frío también, ¿no? Claro, pero es que vienen siempre en el combo encima, ¿no? Pero aún sacándolo del frío, como que los alemanes tenían mucho frío en la Unión Soviética y los soviéticos iban comiendo cucuruchos y en malla, ¿no? Se supone, pero bueno, digo, en la idea de que el aporte se ve por la cantidad de muertos que tuvieron los soviéticos, reaparece esa imagen de las hordas asiáticas que van a la muerte en masa irracionalmente, y eso es parte de la mitología nazi, de los alemanes, de los generales alemanes sobrevivientes, que narraron eso al finalizar la guerra y dijeron, bueno, nosotros éramos David y ellos eran Goliat. Nosotros éramos un guerrero eficiente, disciplinado y, digamos, pero pequeño demográficamente. Y ellos eran un gigante torpe, mal coordinado y soso, pero por la fuerza del número, bueno, finalmente nos vimos abrumados, ¿no? Obviamente, esto también, en general, viene como acompañado de la idea de que el soldado soviético, esta es otra de las, ¿viste? Eso cuando te dicen, bueno, si me vas a elogiar así, mejor dejá. Me defiendo solo. Claro, dejá que me defiendo solo, si me vas a defender así, dejá que me defiendo solo. Bueno, el otro componente que viene con esto habitualmente es la idea de que el soldado soviético era un campesino siberiano, duro, y duro, obviamente, ¿qué significa? Que estaba dispuesto a ir irracionalmente hacia la muerte, ¿no? Que el bigotón le decía anda a morir e iba a morir sin pensarlo, era un campesino siberiano duro, mientras que el soldado alemán era un cosmopolita, sofisticado, mal acostumbrado a las comodidades de eso, de la sofisticada vida urbana, y bueno, y por eso los soviéticos también se impusieron, ¿no? De nuevo, otra vez, aparece lo mismo que es la civilización contra la barbarie, ¿no? O sea, Occidente civilizado, representado en la Wehrmacht, en las Fuerzas Armadas alemanas, como un soldado de la civilización y de las luces, y el soldado soviético como un bárbaro que, bueno, desarmado va hacia la muerte de nuevo en masa y se impone. Así que si van a defender así, ¿viste? Es eso, si me vas a defender así, mejor deja que me defiendo solo. Yo te propongo. Igual la cantidad de números es una cosa bestial. No se puede creer. Es una cosa claramente muy desproporcionada. No, pero igual, solo el frente oriental, digamos. Solo en el frente oriental que haya sufrido esa cantidad de bajas. 10 millones. La Alemania nazi. Que es, comparado con lo que fue la Primera Guerra Mundial, el total de muertos del frente oriental son 40 millones, ¿cuántos son? En la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Sí, en el frente oriental. Sumando civiles y militares. Civiles y militares. De ambos bandos. De ambos bandos, por supuesto. Okay. Pero digo, 40 millones en el frente oriental frente a 20 millones que hacia la totalidad de la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, el volumen es una cosa monstruosa, que esto demuestra que es la guerra más impresionante de toda la historia de la humanidad. Sí, la guerra germano-soviética, que es en lo que nosotros nos vamos a enfocar, la guerra donde los principales contendientes, aunque no los únicos, pero los principales contendientes fueron la Unión Soviética y la Alemania nazi en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, en sí mismo, la guerra germano-soviética es la guerra más importante de la historia de la humanidad. Digamos, obviamente, la anterior era la Primera Guerra Mundial, bueno, solo el frente oriental tiene esa magnitud que la desborda, ¿no? Lo que yo te iba a proponer es, vamos a hacer una adivinanza. Yo te voy a leer una cita, te voy a dar la pista que te voy a dar es que es una cita extraída de material historiográfico. Okay. Entonces, esto es historiografía profesional, historiografía académica. Yo te voy a leer una cita y vos me vas a decir, a ver, quién la dijo o más o menos por dónde vienen los tiros, ¿no? Entonces, la cita dice: en el 50º aniversario de la invasión de Normandía, una revista de noticias de Estados Unidos publicó una foto de portada del general Eisenhower, quien fue etiquetado como el hombre que derrotó a Hitler. Primera parte de la cita. Sigue, ¿eh? Esta es la portada de la revista Time, que es la portada de la revista que menciona la cita, ¿no? Ahí, Eisenhower, el hombre que derrotó a Hitler. Y sigue la cita.
Si un solo hombre merecía esa etiqueta, no era Eisenhower, sino Zhukov, Vasilievsky o quizás el propio Stalin. ¿Quién dijo esto? Iba a decir claramente historiografía soviética. Y encima iba a decir historiografía soviética pro-stalinista. Claro. De la época de Stalin, iba a decir, Claro, porque no. claramente la revista esa no es de esa época. No. Pero después dije, bueno, tiene que ser post-Stalin, pero tampoco, porque además, ¿qué sentido tendría levantar la figura de Stalin en la misma Unión Soviética, existiendo en la Unión Soviética, la historiografía académica soviética levantando la figura de Stalin después de... Claro, después de Khrushchev, después de básicamente. Khrushchev, digamos. No. Bueno, claramente es porque, como dice en la primera parte de la cita, el 50º aniversario de la invasión de Normandía. La invasión de Normandía fue en el 44, la revista es del 94, ¿no? 50 años después, por lo tanto es post caída del muro. Y es una cita extraída de este libro, Choque de Titanes, de David Glantz y Jonathan House. Este libro, que se publicó en 1995 y se editó en castellano en el 2017, la cita que nosotros pusimos está traducida por nosotros de la edición inglesa, de la edición, sí, que está en inglés, pero está en castellano, se consigue en castellano. Y estos son dos historiadores norteamericanos especializados en historia militar, dos historiadores profesionales académicos que además cuentan adicionalmente con la particularidad de que ambos son oficiales del ejército de Estados Unidos. Militares yanquis. Historiadores militares yanquis. Historiadores, claro, son historiadores profesionales, pero a la vez el ejército hace esas cosas, ¿no? Tiene académicos. 95. En el 95, que dicen militares norteamericanos, que dicen, historiadores profesionales, que dicen el que derrotó a Hitler, si un solo hombre merecía esa etiqueta, que obviamente no es un solo hombre, digamos, pero si un solo hombre merecía esa etiqueta, no es Eisenhower, que era el comandante en jefe de las fuerzas aliadas occidentales y era un militar yanqui, ¿no? No es Eisenhower, sino Zhukov, mariscal Zhukov de la Unión Soviética. Vasilievsky, el mariscal Vasilievsky, también, Alexander Vasilievsky, o quizás el propio Stalin, ¿no? Bueno, es que este es una locura y es uno de los, y contraintuitivo, si se quiere, es uno de los principales libros de referencia hoy, actuales, de la guerra, sobre la guerra germano-soviética. Este libro trata específicamente, fíjate que el subtítulo es cómo el Ejército Rojo detuvo a Hitler, ¿no? Es específicamente sobre la guerra germano-soviética en el frente oriental. Yo quería hacer algunos datos así como seleccionados de puntos críticos del desarrollo del frente oriental que muestran la relevancia que tuvo a lo largo de toda la guerra, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial, si tomamos la periodización clásica, empieza en 1939 con la invasión alemana de Polonia. Pero Alemania invade la Unión Soviética recién en junio de 1941, ¿no? De junio a diciembre de 1941, Alemania tenía 3 millones de soldados en la Unión Soviética, más 1 millón que le aportaban los aliados de Alemania, digamos, aliados secundarios de Alemania, que estaban en el frente oriental, mientras había 1 millón más en todos los demás frentes, y contando los que estaban descansando en Alemania, ¿no? Todos los demás frentes y todas las zonas de ocupación alemanas tenían 1 millón de soldados, mientras Alemania tenía 3 millones de soldados en la Unión Soviética, más 1 millón más que le aportaban los aliados secundarios, ¿no? En noviembre de 1942 se produce la batalla de El Alamein en el norte de África, famosa batalla del norte de África, la principal batalla en el frente del norte de África, donde los británicos derrotaron algo así como 4 divisiones alemanas y unas 4, 5, 6 divisiones italianas, que en total, produciéndole al orden de batalla del eje, un total de 60.000 bajas, más o menos, ¿no? Los británicos le produjeron 60.000 bajas al eje, o sea, a las fuerzas alemanas e italianas combinadas, en el Alamein en noviembre de 1942.
Al mismo tiempo, en el frente oriental, la Unión Soviética erradicaba a 50 divisiones, ¿no? Y a 300.000 hombres aproximadamente del orden de batalla del eje, ¿no? O sea, 60.000 bajas sufrió el eje frente a los británicos en la batalla del Alamein, y en la batalla, esto sería más o menos la batalla de Stalingrado y sus alrededores. En el este, los alemanes y sus aliados sufrieron 300.000 bajas, ¿no? 60 contra 300.000 bajas. De hecho, en agosto del 44, cuando los aliados occidentales ya habían abierto el segundo frente, o sea, habían reabierto el frente occidental en Francia, ya habían hecho el desembarco en Normandía, del que estábamos hablando recién, todavía los alemanes tenían más o menos 2 millones, un poco más de 2.100.000 soldados en la Unión, combatiendo contra la Unión Soviética, contra 1 millón más o menos que tenían en Francia combatiendo contra la coalición anglosajona, ¿no? O sea, Estados Unidos e Inglaterra, con divisiones de otros países también aliados secundarios. Entonces, digo, incluso en ese momento crítico de dos frentes, estaba claro cuál era el frente prioritario. Dicen Glantz y House también, y esto es traducción nuestra, ¿no? Hay que ver cómo está en la versión en castellano, pero traducción nuestra de esta edición en inglés, dicen, y por esto mismo que estamos describiendo, dicen: hoy la cruda inscripción "murió en el este", grabada en incontables lápidas en los cementerios alemanes, da mudo testimonio de la carnicería que fue el frente oriental, donde la voluntad y la fuerza de la Wehrmacht perecieron. Entonces, esto es el panorama general de dónde fue derrotada la Alemania nazi, ¿no? Y la relevancia del frente oriental. Entonces, bueno, de nuevo, esto es: el Ejército Rojo derrotó al grueso, digamos, hizo el aporte principal a la victoria aliada porque derrotó al grueso de las Fuerzas Armadas alemanas. No, a mí me queda, impresiona la cuestión de, sigo pensando en cómo estos tipos en 1995, está bien, se abrieron archivos, pero dicen esto. ¿Cuál es la necesidad? Porque si uno dice, bueno, son prosoviéticos, bueno, no existe la Unión Soviética directamente, entonces son, no sé, historiadores ex militantes del PC, digo. Claro, no. ¿Cuál es la necesidad? Sobre todo, ¿cuál sería la necesidad propagandística de qué, digamos, ¿no? Frente a esto. Porque lo que me viene a la cabeza es claramente, nada, esto es propaganda prosoviética, propaganda stalina, propaganda... ¿Qué es esto? Claro, es que en realidad justamente no tienen la necesidad de ser pro-estalinos, pero al haber caído la Unión Soviética, en realidad lo que ya no tienen es la necesidad, los historiadores occidentales, digamos, al haber caído la Unión Soviética, ya no tienen la necesidad de ser antisoviéticos, claro, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, se abrieron archivos, sobre todo durante, la década de los 90 fue una década de mucha apertura, ya desde la perestroika una década, pero después en los 90 una década de mucha apertura de archivos. Se pudieron hacer investigaciones con fuentes soviéticas y no tanto ese sesgo que tuvo siempre la historia del Frente Oriental con las fuentes alemanas. Pero claro, no es que sean prosoviéticos, es que esto fue así realmente, ¿no? Y como no tienen la necesidad, son historiadores profesionales, digamos, y como no tienen la necesidad ya de hacer propaganda antisoviética porque la Unión Soviética no existe más, entonces ahora se puede plantear las cosas como fueron. Pero ¿qué pasaba con la historia? ¿Con quién discuten estos historiadores? Claro, lo que pasa es que la historiografía soviética, por supuesto, ensalzaba, digamos, ¿no? El papel de la Unión Soviética, que obvio, apologético y propagandístico. Pero una vez que se cayó la Unión Soviética y empezó el proceso encabezado primero por Yeltsin, obviamente había que construir todo un relato, digamos, antisoviético, ¿no? Entonces, claro, muchos historiadores rusos, post caída del muro, más o menos de esta época, eran los más refractarios contra la historia soviética, ¿no? Claro. Entonces, había que hacer un relato que deslegitimara la historia de la Unión Soviética para poder legitimar lo que venía después de la caída, ¿no? Claro. Entonces, es curioso porque por lo menos en la década del 90 se produce, hoy, bajo el gobierno de Putin, hay como un intento
de legitimar el propio régimen de Putin apelando al pasado soviético, pero en la época de Yeltsin, donde la Unión Soviética era todo una mala palabra, de la cual, digamos, Putin era un agente menor, pero ya estaba, ¿no? En la época de Yeltsin. En esa época sí se hizo una historiografía muy refractaria y es curioso por cómo se cruzan las trayectorias, ¿no? Los norteamericanos pasaron de ser antisoviéticos a poder destacar el aporte soviético a la victoria aliada, y muchos historiadores rusos pasaron, bueno, no necesariamente el mismo personal, ¿no? Pero quiero decir, la historiografía rusa pasó de ser apologética del pasado soviético en la era soviética a ser quizás la más antisoviética, ¿no? Por lo menos en ese momento. Claro. Sí, se dio ese cruce de trayectorias. Pero bueno, la reflexión es esta. Claro. La Unión Soviética logró, digamos, derrotar a los alemanes, destruir al grueso del ejército alemán, con el antecedente de que en la Primera Guerra Mundial Rusia se había desmoronado frente al ejército de Alemania, ¿no? Rusia, y además, si yo no recuerdo mal, son más o menos aproximadamente, tiene una caída de bajas totales, unas bajas totales de militares, por supuesto. El ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, quizás el número no es exacto, pero digo 7,5 millones más o menos de bajas totales. Militares, ¿no? Pero militares. Contando desaparecidos, prisión, todo, sí. ¿no? Y el imperio zarista habrá hecho un daño de 1 millón. 1 millón. 1 millón y pico. De 7 palos, el imperio zarista le produjo 1 millón. Esto en 20 años se da vuelta completamente. Y desproporcionadamente. Sí, una cosa a nivel... Y de 13 millones, la Unión Soviética es responsable de 10 millones de las bajas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos 20 en el años? medio? ¿Qué pasó en el medio? Bienvenidos y bienvenidas a Operación Urano, un podcast íntegramente dedicado a la historia de la Unión Soviética. Volvimos en este nuevo formato audiovisual, y en este nuevo canal, el canal del Obrero Colectivo, canal del SICAR. Mi nombre es Lucho Bros, yo soy historiador, pero ahora el equipo se amplía porque vamos a contar con la participación permanente. Hicimos una nueva incorporación, la incorporación de Nicolás Kosic. Nicolás Kosic también es historiador. De hecho, hemos compartido casa de estudios, hemos sido compañeros en la universidad, nos egresamos de la misma casa de estudios. Además, es militante del SICAR, yo también soy militante del SICAR, ambos militamos en la misma organización política. Y dentro del SICAR, tu responsabilidad actual es, corregime si me equivoco, pero es responsable de formación y director del grupo de investigación en método dialéctico, ¿no? Así es. ¿Verdad? Vigilante. Vengo en papel de vigilante epistemológico. Claro, de comisario epistemológico, comisario metodológico. Muy bien. Bueno, No mandemos cagada. En esta nueva temporada vamos a hacer lo que no hicimos en la temporada del año pasado, que es, vamos a desarrollar un proceso histórico, vamos a analizar y a explicar un proceso histórico, obviamente de la Unión Soviética, que va, primero, vamos a ver toda la guerra, pero vamos a no solamente a hacer nuestros clásicos análisis ensayísticos acerca del proceso histórico y respondernos, sobre todo, generar preguntas que después no respondíamos, sino que vamos a hacer, vamos a reponer el proceso histórico concreto de la guerra, particularmente de la guerra en el Frente Oriental, de la guerra germano-soviética, esa es la denominación, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a preguntarnos cómo fue esto posible, lo que vamos a ver a lo largo del desarrollo de la guerra, en parte que ya estamos viendo, y nos vamos a remontar, vamos a hacer el proceso histórico que va desde la Revolución Rusa, es decir, vamos a volver para atrás y vamos a hacer el proceso histórico que va desde la Revolución Rusa hasta el comienzo de la guerra germano-soviética, ¿no? De hecho, a los antecedentes de la Revolución Rusa, incluso, es decir, algo así, tomando los antecedentes, pero algo así como 1741, ¿no? Después de ver todo el proceso de la guerra. Pero
nos vamos a preguntar, no solamente vamos a ver el desarrollo histórico concreto, sino que además, cuando retomemos el proceso histórico, una vez terminado, finalizado toda la reposición de la guerra germano-soviética, nos vamos a preguntar por las determinaciones más simples, determinaciones generales del modo de producción capitalista, que son las que permiten explicar no solamente lo que vamos a ver en la guerra, sino todo el proceso que lleva hacia la guerra germano-soviética, ¿no? Y hacia el desenlace que tuvo, ¿no? Para esto, yo te traje también una adivinanza, porque si vos me querías hacer picar, a ver, te voy a hacer picar yo a vos. Además que vengo de un papel de vigilante epistémico, después viene el castigo. Así que tengo una adivinanza, bueno, tengo una cita que quiero partírtela y a ver si adivinás quién es el autor o autora, ¿no? Ok. Dice lo siguiente. Ahora voy a decir por qué traje esta cita. Dice lo siguiente. Lo tengo acá el libro, pero no te lo quiero que lo veas, entonces lo leo desde la computadora. Ok. Dice lo siguiente. Dice: la violencia organizada y concentrada de la sociedad es ella misma una potencia económica. Vuelvo, repito. La violencia organizada y concentrada de la sociedad es ella misma una potencia económica. Ok. ¿Quién dijo, qué autor o autora dijo esta frase? A ver, digamos. No es historiador, no es historiadora, no es historiografía. Ok. De hecho, bueno, es discutible. Ahora voy a decir por qué es discutible si eso no es historiografía, pero no es historiografía. Ok. Bueno, no es la de Clausewitz, ¿no? Porque la de Clausewitz es al revés. No. Digamos, la guerra. No. Claro, no, al revés no, pero sería la guerra es la continuación de la política por otros medios. Claro. Digamos. Esa es la de Clausewitz. Eso es Clausewitz, sí. O sea, Clausewitz no es. Clausewitz no es, no. No es la Foucaultiana, ¿no? Porque los Foucaultianos tienen esa. Ahí sí está al revés, que es el planteo de neonazi, ¿no? De que es neonazi vergonzante, de que todo es la voluntad de poder, ¿no? Y demás. Entonces. Neonazi, que quede claro, digo, pues, por la chicana a los Foucaultianos de que el papá, el Führer de la filosofía, ¿no? Heidegger. Ah, no, bueno, claro, sí. Tienen un ancestro directo, un ancestro directo. El linaje viene de ahí. Así no, Foucaultiano no es ningún autor Foucaultiano, ningún filósofo o filósofa Foucaultiana. No sé. Y también me suena, también uno diría, ¿y esto es estalinismo determinista? Marxismo ortodoxo. Ortodoxo, determinista y asesino. No existe tal cosa. ahora vamos a discutir. No, tampoco. El que lo dijo, voy a rápidamente a romper el enigma, es, y esto a ver si sale bien, con la musiquita tiene que salir de fondo, tenés que después hacer la edición. En la edición lo vamos a hacer. Pero el hay que ver. ¿Se ve? No sé si se ve. ¿Se ve bien? El mismísimo cabezón. El mismísimo cabezón. Traje el libro y lo escondí acá atrás para decir, está claro, ese capital. Carlos Enrique Marx. Carlitos Marx. Volumen 3 del tomo 1, por supuesto, ¿no? Capítulo muy conocido, muy sobreleído quizás. Lo traigo a colación. Primero que esta estatuilla pertenece a otro escenario de un podcast que próximamente, ya lo estamos publicitando, va a salir también en este mismo canal, que es Partamos de la Base, ya está bautizado, y lo afano por hoy, digamos, después ya no queda más en esta mesa, de este canal, de este podcast, digo, y lo traigo a colación porque la idea es no solo penetrar en las determinaciones del modo de producción capitalista cuando llegue el momento, que es, obviamente, desde el punto de vista del SICAR, lo más importante que hay que hacer para poder entender este proceso histórico. Nosotros, como dijo Lucho, venimos de historia, formados en historia, nos dedicamos a eso profesionalmente, pero decimos, esto no se puede explicar, este proceso histórico no se puede explicar leyendo historia o haciendo historia, sino haciendo crítica de la economía política. Acá partimos de las determinaciones más simples del modo de producción capitalista. Obviamente,
la idea, como dice Lucho, es vamos a empezar desde la superficie. Esto mismo es la superficie. Acabamos de hablar de muertos en una guerra. Eso vamos a ver que es la superficie. Y vamos a tratar de ir penetrando, ir hacia el proceso histórico que desembocó en eso, pero ir hacia las determinaciones más simples del modo de producción capitalista, pero desde la crítica de la economía política. Entonces, la idea un poquito es que tratemos de hacer un ping-pong entre los dos podcasts. Va a haber un ping-pong. Siempre nos vamos a estar citando mutuamente. Tanto partamos de la base para tomar ejemplos concretos de lo que se está viendo acá, como acá mismo de decir, bueno, fíjense qué se está diciendo sobre tal determinación X, ¿no? Digo, ¿qué es la clase obrera? ¿Qué es la clase capitalista? ¿Qué es la economía? ¿Qué es...? Bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la idea es esa, como darle un poco de orgánica a la existencia de estos dos podcasts. Así que bueno, nada, lo traje, quería responder. Inauguramos con frase de Marx. Bueno, vamos a, si te parece, vamos a continuar y... Yo quiero dejar claro nada más una cosa que me parece importante. Sí. Creo, porque claramente se nos va a leer de este modo. Sobre todo para invitar a quienes ya nos lean de este modo, ¿no? Invitarlos a, bueno, quédense, o invitarlas a quédense, porque acá no vamos a hacer apologética de la Unión Soviética, no vamos a hacer apologética del estalinismo, no vamos a hacer apologética del trotskismo, no vamos a hacer, ni mucho menos, o sea, que obviamente está dentro de esto, no vamos a hacer apologética del marxismo. Al SICAR se lo ha acusado de todas las... Bueno, a este mismo podcast nosotros nos han acusado, digamos, sacando los que nos acusan de agentes occidentales porque leemos historiografía producida en universidades de Occidente. Nos han acusado, los trotskistas nos acusaron de stalinistas. Claro. Y si Stalin es lo más grande que hay. Y sí. Y los stalinistas nos acusaron de trotskistas. Y nosotros, Trotsky es lo más grande que hay. Y sí, ¿qué se le va a hacer? La única forma de poder apreciar a estos personajes en toda su envergadura y observar la continuidad que hay entre ellos, ¿no? Bajo esa forma contradictoria, es la crítica de la economía política, obvio. Eso va a quedar claro con el desarrollo. Pero claramente no vamos a hacer apología de la Unión Soviética, como tampoco vamos a hacer una impugnación apologética del relato antisoviético, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una crítica en el sentido más radical, que implica, ante todo, comprender, ¿no? Exacto. Así que bueno, si te parece, vamos a continuar con el contenido que teníamos previsto para este programa. Vamos a mirar a continuación una propaganda. Esto es un folleto que los alemanes repartían entre las fuerzas de los aliados occidentales, entre estadounidenses y británicos, en 1944, después de que se abrió el segundo frente, el frente occidental, ¿no? La parte de adelante del folleto es la imagen, donde se ve ahí, podemos observar a un Stalin así monstruoso, como una especie de tarántula extendiendo sus garras, sus tentáculos, sus patas por Europa Oriental, avanzando, digamos, hacia el centro de Europa, y en la parte a la izquierda de la imagen podemos ver que hay dos flechas y una línea punteada, que es donde se está... Acá es donde se había consolidado el frente occidental, digamos, lo que separaba, ¿no? La parte controlada por los aliados occidentales y la parte controlada por Alemania. Y bueno, y la parte de acá es el frente italiano, ¿no? Donde también avanzaban los norteamericanos y los británicos. Entonces, lo que dice el cartel, obviamente, es como Rusia extendiéndose. Y ustedes, ¿no? Les pregunta, como ustedes, ¿qué van a hacer ante la expansión? Fijemos, ¿no? Que esto es antes de que termine, ¿no? Obviamente, es propaganda nazi, previo a que termine la Segunda Guerra Mundial, pero en los momentos críticos, o sea, finales. Esto es de la segunda mitad de 1944 y la guerra terminó en mayo del 45, ¿no? Y el reverso, digamos, que es el texto que aparece ahí, que está en inglés porque está escrito por alemanes para los soldados anglosajones, ¿no? Para los aliados occidentales. Y dice algo así, ¿no? Como
Como miren atentamente el mapa mostrado en el reverso, ¿no? Les señala claramente que la monstruosa Rusia, hoy llamada Rusia soviética, se está extendiendo para someter a Alemania, los Balcanes, Turquía y a todas las naciones europeas. Esto es lo que los alemanes le dicen a norteamericanos y estadounidenses. Su intención es, con la ayuda de las naciones subyugadas y con la asistencia de la altamente desarrollada industria alemana y sus trabajadores especializados, y como por no hablar de los grandes recursos en materias primas y mano de obra de Asia, continuar esta guerra contra ustedes, ¿no? Sino, Alemania, una vez que nos derroten a nosotros, dicen los alemanes, los soviéticos van por ustedes. Rusia necesita la Tercera Guerra Mundial, ya que quiere dominar el mundo. Alemania ha percibido los objetivos de guerra de Rusia y estamos luchando, ella, digamos, Alemania, está luchando contra este enemigo de la humanidad europea y americana con todas sus fuerzas. Enemigo de la humanidad europea y americana, ¿no? Enemigo común, ¿no? La Unión Soviética es presentado por Alemania como un enemigo común de alemanes y de americanos, que obviamente es norteamericanos, ¿no? Y ustedes están ayudando a Rusia a luchar contra nosotros. Y bueno, eso, como realmente quieren una tercera guerra mundial, están dispuestos a mantenerse alejados de sus hogares durante los próximos años, prefieren arriesgar sus vidas en líneas de trincheras como embarradas, retírense de esta loca guerra, dejen de luchar, ¿no? Fijémonos cómo se produce este viraje en la propaganda alemana, porque es interesante ver esa trayectoria de la propaganda alemana, porque en junio de 1941, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, la propaganda alemana planteaba que la victoria alemana era inevitable porque los alemanes conformaban una raza de superhombres conquistadores predestinados a dominar el mundo y los soviéticos eran eslavos subhumanos nacidos para ser sus esclavos, ¿no? Sin embargo, en 1900... no barridos de la faz de la tierra. Claro, ¿no? Sí, exacto, exterminados o esclavizados, ¿no? Como sometidos a una especie de hilotismo así colectivo para la raza superior. Pero acá, en 1944, cambiaron bastante el tonito. Acá ya habían cobrado a las puertas de Moscú en 1941. Habían cobrado en Stalingrado en el pasaje entre el 42 y 43. Habían cobrado en Kursk. Habían cobrado en toda Ucrania en la segunda mitad de 1943 hasta principios de 1944. Yo no tengo la fecha exacta de esto, pero es probable que ya hubieran cobrado en Bagration, es decir, castañazo tras castañazo se habían comido en el este. ¿Y cuál era acá el tono? Ya no es ellos son una raza de subhumanos destinados a ser nuestros esclavos o barridos de la faz de la tierra, sino que son el enemigo de la humanidad, ¿no? Los mongoles modernos, una amenaza todopoderosa frente a la cual Alemania es el último dique de contención. Y ustedes, norteamericanos e ingleses, por favor, déjennos pelear a nosotros con ellos y no peleen contra nosotros, que tenemos un enemigo común, ¿no? El llamado a la coalición anticomunista contra la Unión Soviética, y de hecho siempre fue como en el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, obviamente hubo quienes barajaron en los altos mandos alemanes la posibilidad de negociar una paz por separado con los aliados occidentales, ¿no? Que obviamente esto generaba desconfianza y resquemor adentro del propio bando aliado, porque obviamente tanto los soviéticos temían, digamos, que los norteamericanos y los británicos pactaran una paz por separado con Hitler, pero también los norteamericanos y los británicos temían que los soviéticos pactaran una paz por separado, un Brest-Litovsk, digamos, por lo menos en los momentos en los que todavía no estaban tan a la ofensiva, ¿no? Entonces, un Brest-Litovsk 2.0, ¿no? Bueno, pero bueno, digo, esto, cómo aparece esta cuestión de cuál es el frente, de los dos frentes. Acá ya están los dos frentes, ¿no? El frente occidental, que se abrió en junio de 1944, y el frente oriental, que estaba abierto desde junio de 1941. Para los alemanes estaba claro cuál era el frente principal, cuál era el negociable y cuál era el que no había ninguna posibilidad de negociación, ¿no? Cuál era la prioridad, si se quiere, cuál era el frente más relevante. Ellos sabían que era, digamos,
la Unión Soviética, con la Unión Soviética no había posibilidad de negociación, ¿no? Esa guerra era una guerra total que iba a ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, vamos a hacer un poquito de contextualización de todo esto que venimos hablando. Nosotros nos vamos a concentrar, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, habitualmente pensamos en un conflicto que empieza en septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, y termina en mayo de 1945, cuando Alemania se rinde ante los aliados, ¿no? Sin embargo, de lo que nosotros nos vamos a ocupar, igual, obviamente, esta es una periodización clásica porque no está libre de problemas y no está libre de discusión, incluso dentro de la historiografía, ¿no? Porque, por ejemplo, está claro que el frente entre China y Japón tiene mucha relevancia. Y ese frente empieza antes, ¿no? Empieza en la década del 30, ya con conflictos en el 31, 32, 33. En el 37, particularmente, ya Japón invade definitivamente China. Y eso está claro que es parte de la unidad de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y no se contabiliza. Y sin embargo, sí se contabilizan las bajas chinas y japonesas en ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, no está libre de problemas esa periodización, pero esa periodización clásica que empieza la guerra con la invasión alemana de Polonia. Pero entonces tenemos, nosotros, lo que decía, nos vamos a concentrar específicamente en el frente oriental, ¿no? El frente oriental se le dice a la guerra germano-soviética, que empieza en junio de 1941 y termina en mayo de 1945, ¿no? Por lo tanto, tenemos por lo menos algo así como poco menos de 2 años de conflicto de guerra, que ya forma parte de la Segunda Guerra Mundial, previo a la invasión alemana de la Unión Soviética. Tenemos campañas que, como muestra el mapa que estamos presentando, campañas del eje en Europa, acá por lo menos, ¿no? Entre 1939 y 1941, es decir, la previa al conflicto, a la guerra germano-soviética que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Nos vamos a centrar en la guerra germano-soviética. Ahora, que decíamos, es en sí misma la guerra más grande de la historia de la humanidad y el frente más relevante de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos delimitando el frente oriental, que obviamente la denominación frente oriental, como se puede observar, es una denominación germanocéntrica, ¿no? Porque, claro, porque Para la Unión Soviética. para la Unión Soviética el frente era occidental. Claro. La Unión Soviética tuvo un frente oriental en la Segunda Guerra Mundial contra Japón, pero hacia el final de la guerra, digamos, ¿no? Para la Unión Soviética este frente era un frente occidental. Bueno, es germanocéntrica, decía yo, pero que también toda la delimitación, porque la clasificación, porque cuando se habla de frente occidental también es germanocéntrica, digamos. Para los aliados occidentales, el frente estaba en Oriente, digamos, Claro, ¿no? claro. Estaba menos en Oriente que el de la Unión Soviética, pero no estaba en su occidente, ¿no? Sí. Mirándolo desde Francia, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que me interesa es que cuando vamos a delimitar que la guerra germano-soviética, que es a lo que nos vamos a ocupar, un conflicto que se produce en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en junio de 1941 y se extiende hasta mayo de 1945, ¿quiénes eran los contendientes? O sea, ¿cómo se medían esos contendientes? Para poder entender quiénes eran los contendientes, lo primero que hay que tener en cuenta es que Alemania ya llevaba 2 años de guerra en Europa y que, como señala este mapa, digamos, la parte de Europa que no era neutral, sacando Reino Unido, que permanecía combatiendo contra Alemania, todavía hacia 1941 no se había rendido, digamos, todo el resto de Europa o estaba ocupado por Alemania. En el mapa que estamos observando, la parte celeste más clara es la parte que está bajo ocupación, administración directa de Alemania, o eran aliados de Alemania, ¿no? Y además que los que están en blanco, que son los neutrales, eran la hinchada de Alemania. Claro, porque el Portugal de Salazar, la España de Franco, pero incluso Turquía, por ejemplo, y bueno, Finlandia después directamente va a ser un aliado militar en la invasión de la
de la Unión Soviética. Los finlandeses ya venían a tener un conflicto, una guerra con la Unión Soviética y van a sumarse a la cruzada antisoviética, digamos, encabezada por Alemania. Quiero decir, esto era algo así como podríamos decir la URSS contra Europa, ¿no? Esa es la magnitud de los contendientes. Eso es lo que quiero destacar. Además, lo que es muy importante destacar es la velocidad con la que se habían sucedido las campañas, ¿no? Como podemos ver, Polonia, la campaña de Polonia, en el mapa están señalado el momento, la fecha del comienzo de la campaña y la fecha del final de la campaña. La de la Unión Soviética aparece sin fecha final porque la campaña terminó, digamos, en 1945, pero con una victoria soviética. Pero bueno, este mapa está hasta 1941. Y la británica termina el 31 de octubre de 1940, pero no porque los británicos se hayan rendido, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Pero todos los demás, digamos, la campaña de Polonia empieza en septiembre de 1939, el 2 de septiembre, y termina el 6 de octubre de 1939. ¿No? En un mes, Polonia había sido derrotada y ocupada y había capitulado. Y había sido repartida entre alemanes y soviéticos, porque los soviéticos también invadieron Polonia por Oriente, con acuerdo, digamos, en conformidad con el acuerdo que tenían del pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Las cláusulas secretas que tenía el pacto Ribbentrop-Molotov estaba que cuando los alemanes invadieran Polonia, los soviéticos la iban a invadir por Oriente, ¿no? En ese momento estaba en vigencia ese pacto de no agresión y de otras cosas más con Alemania, pero después los alemanes entre octubre de 1939, de octubre de 1939 en adelante, lo que hacen es invadir Dinamarca y Noruega, que la ocupan, y también estamos hablando de, bueno, estos aguantaron un poco más, ¿no? Llegaron más o menos hasta junio, entre las dos campañas de abril, de principios de abril de 1940 a junio de 1940, pero la más sorprendente de todas las campañas previas, sin dudas la más sorprendente de todas las campañas previas a la invasión de la Unión Soviética, campañas alemanas, ¿no? Obviamente, es la invasión de Francia, ¿no? Que implicó obviamente de paso la invasión de los Países Bajos y Bélgica, que estaban como en el camino. En la Primera Guerra Mundial, Alemania había invadido Francia. Y Francia había aguantado 4 años la embestida alemana. Los alemanes habían planeado entrar por Países Bajos y Bélgica a Francia, digo, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En una guerra de maniobras, una guerra rápida, y llegar a París, al corazón de Francia, rápidamente. Los franceses lograron reagruparse, presentar combate en la batalla del Marne, y de ahí en adelante se transformó en una guerra de trincheras con escaso movimiento, una guerra de posiciones relativamente estática, donde en la línea del frente cambió poco a lo largo de años, ¿no? Pero los franceses, porque los franceses contaban con el apoyo británico en este momento, pero Francia soportó el grueso de la invasión alemana, y los franceses aguantaron 4 años y fueron los principales responsables de la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, de todas las campañas que Alemania encaró antes de la invasión de la Unión Soviética, Francia era, con mucho, el hueso más duro de roer, ¿no? Era el gran titán de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, para 1940, el momento en que los alemanes invaden Francia, se consideraba que Francia tenía el ejército más poderoso del mundo, ¿no? Esa era la imagen que había. Bueno, los alemanes invadieron Francia el 10 de mayo de 1940. Para el 28 de junio, está mal puesta la fecha, dice 28 de mayo, pero Sí, es... no, perdón, sí, el 10 de mayo de 1940 invadieron Francia los alemanes. El 25 de junio de 1940, o sea, un mes y medio después, 6 semanas después, los franceses se habían rendido. En 6 semanas, ¿no? Dijimos, en la Primera Guerra Mundial, Alemania se estancó en Francia durante 4 años y fue derrotada. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Francia y en 6 semanas la había derrotado. Con un plan. Primero, ojo, porque hay mucha mitología respecto de la planificación de la invasión de Francia. Los alemanes en principio tenían un plan que era bastante parecido al de la Primera Guerra Mundial, que era invadir por Países Bajos y Bélgica. Y finalmente se terminó optando por un plan más vanguardista, más osado,
que era enviar un ataque de distracción por Países Bajos y Bélgica, pero mandar el grueso de las fuerzas, sobre todo las fuerzas acorazadas, digamos, las fuerzas blindadas, que eran las fuerzas móviles alemanas, que eran el elemento más potente en la Segunda Guerra Mundial, mandarlo por el bosque de las Ardenas, que está ahí en la frontera entre Francia, Bélgica, digamos, al sur de Bélgica y en esa parte de Francia, que supuestamente era impenetrable para los blindados, ¿no? Los alemanes pasaron igual y lograron cercar a los franceses, cerraron llegaron hasta el mar, digamos, y lograron cercar a las fuerzas francesas y a las fuerzas expedicionarias británicas que los apoyaban ahí en el norte de Francia y Bélgica, digamos, ¿no? Es decir, los franceses y los ingleses pisaron el palito, creyeron que el ataque venía otra vez por Países Bajos y Bélgica, salieron a taponar en Bélgica y de pronto tenían a los alemanes a sus espaldas, ¿no? El grueso del ejército francés estaba en Bélgica y los alemanes estaban en Francia. Bueno, eso fue, y obviamente acá se produce la famosa evacuación de Dunkerque, en las playas de Dunkerque, que es la evacuación de las fuerzas expedicionarias británicas que salieron corriendo. Claro, es que de hecho los británicos hasta ese momento festejaban que habían salido corriendo y que todavía lo siguen festejando. Pero igual el propio Winston Churchill decía, cuando él se presenta, si no me acuerdo mal, cuando se presenta ante el Parlamento, ¿no? Creo que es la Cámara de los Comunes, donde, bueno, obviamente lo felicitan por haber logrado lo que era un milagro logístico, haber sacado, haber salido de ahí. 300.000, 400.000 soldados atrapados en las playas de Francia y de Bélgica, digamos, poder sacarlos de ahí, bueno, era efectivamente en unos pocos días, con todo lo que había, digo, en cuanto a transporte naval, se iban desde grandes embarcaciones hasta lanchas, ¿no? Bueno, eso era un milagro logístico. Pero, y el propio Winston Churchill decía, pero que la guerra no se ganaba con retiradas exitosas, ¿no? Ellos mismos eran conscientes de esto. Y todavía siguen festejando, digo, que salieron corriendo. Ese era todo el mérito que tenían, claro. Y bueno, y Francia capituló, ¿no? Entonces digo, ahí es cuando yo creo que ese es el momento, alguien lo calificó como el mejor momento en la vida de Hitler, ¿no? O sea, Hitler había llegado al gobierno en Alemania con toda esa representación de que había que vengar la humillación alemana en la Primera Guerra Mundial, la humillación de Versalles, la puñalada por la espalda de la conspiración judía mundial y demás. Todo eso era, bueno, hacerle pagar a Francia la humillación alemana, ¿no? Meterse en Francia podía generar esto de decir un nuevo empantanamiento que no terminara nunca. Y sin embargo, los alemanes lograron una victoria a una altísima velocidad que ponía a Hitler en la primera plana de la palestra mundial, digamos, ¿no? En términos militares. Bueno, entonces, bueno, mirá cómo el Führer había logrado lo que los mariscales de monóculo prusianos no habían logrado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era un civil Hitler, obviamente lo secundaban militares de carrera, eso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, después, entre julio de 1940 y finales de octubre del mismo año, lo que tenemos es la batalla por Gran Bretaña, que es una batalla aérea, ¿no? Los alemanes llegaron a pensar en un desembarco, en una operación anfibia y desembarcar fuerzas en Inglaterra, pero bueno, eso estaba claro que en ese momento era imposible. Los británicos tenían una de las flotas más poderosas del mundo y atravesar el canal y meterse en Inglaterra era imposible. Entonces, lo primero que hicieron era, bueno, para poder pensar en un futuro desembarco exitoso, había que neutralizar a la Fuerza Aérea Británica y tener superioridad aérea, porque si no, no solamente era la flota británica, sino que los cazas y los bombarderos británicos te iban a castigar durante todo el trayecto al convoy de que transportaras a las fuerzas, ¿no? En una operación anfibia. Entonces se produce la batalla por Gran Bretaña, que es una batalla aérea, que Alemania termina suspendiendo porque estaba perdiendo, digamos, mucha cantidad de aparatos, ¿no? Y muchos pilotos. Entonces deciden, bueno, dejar eso ahí en stand-by. La cuestión es que... Estaba la estrategia de Peaky Blinders.
Debe meter la hiperinflación. No. No. No, Bueno, esa no es real. Digamos. bueno, no. Como tantas otras cosas que parecen reales, pero no son reales, vamos a ir viendo. Bueno, la cuestión es que una vez suspendida la batalla de Inglaterra, sin que Inglaterra se rindiera, sin que Gran Bretaña se rindiera, ellos nunca se rindieron, eso es verdad, digamos. Bueno, Alemania se mete en la Unión Soviética, ¿no? Eso, después, la idea es poder, incluso antes de ver las operaciones, preguntarnos, ¿no? ¿Por qué invadieron la Unión Soviética? Y de hecho, ¿por qué arriesgarse a una guerra en dos frentes, ¿no? Porque Inglaterra no estaba invicta todavía. No había sido derrotada. Pero bueno, digamos, eso es para delimitar a qué nos vamos qué vamos a observar, qué vamos a analizar, qué vamos a reponer a lo largo de este podcast. Es algo que comienza, como decía, en junio de 1941, pero después de que Alemania había invadido toda Europa, básicamente, menos las zonas neutrales y obviamente menos Inglaterra. Bueno, después, antes de invadir la Unión Soviética, está la invasión del Reino de Yugoslavia, ¿no? Que se da en abril, bueno, también un par de semanas nada más, en 1941, que Yugoslavia es desmembrada, ¿no? Y una parte queda como zona de ocupación alemana, bueno, aparece la Croacia títere, digamos, la Croacia de Ante Pavelić, que era títere, un estado títere de Alemania, y por iniciativa italiana se invade Grecia, los alemanes tienen que salir a respaldar la iniciativa de Mussolini en Grecia, que estaba haciendo un zafarrancho. Y bueno, esa es la campaña, las campañas completas, y después viene la invasión de la Unión Soviética, ¿no? En junio de 1941, los alemanes metieron un poco más de 3 millones de soldados, 3.050.000 soldados, según la cifra que dan Glant y House en el libro que estábamos presentando antes, el choque de Titanes. 3 millones es una locura. Más aproximadamente 1 millón más, poquito menos, 907.000, que le aportan los aliados secundarios de Alemania. Estos 4 millones en total, casi 4 millones en total, estos 4 millones de soldados, el aporte de los aliados del eje provienen de Hungría, de Rumania, de Finlandia, de Italia, de Croacia, creo que acá ya Croacia había metido fuerzas, Eslovaquia, si no me equivoco, y hasta por ahí, creo que no me estoy comiendo a nadie. Pero bueno, cuestión es que Finlandia también, no sé si lo dije, pero bueno. Cuestión es que en junio del 41, cuando se produce la invasión, bajo el nombre que le pusieron los alemanes a la operación es Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Esto es interesante porque en ese momento la Unión Soviética tenía un ejército de aproximadamente unos 5 millones de efectivos, ¿no? Pero claro, la Unión Soviética es un territorio muy grande y tenía en Occidente, en la zona occidental de la Unión Soviética, es decir, disponible para enfrentar la invasión alemana, solo 2.743.000, ¿no? Lo cual es interesante retener esta cuestión porque la idea, la vulgata acerca del frente oriental de la guerra germano-soviética es que los soviéticos siempre tuvieron superioridad numérica, que de hecho los soviéticos tuvieron superioridad numérica durante la mayoría de lo que duró la guerra, pero no durante la invasión. La superioridad numérica acá estaba del lado alemán, del lado del eje, más rigurosamente. Bueno, y que los soviéticos no siempre tuvieron superioridad numérica, ¿no? Además de que la otra de que Hitler invadió Rusia en invierno y la invadió en verano, porque en junio en el hemisferio norte es verano, ¿no? Entonces, este gráfico que estamos observando, ahora que estamos presentando, muestra la evolución de las fuerzas en combate, de la cantidad de soldados, a lo largo de toda la Operación Barbarroja, que llega aproximadamente hasta la batalla de Moscú, ¿no? A comienzos de diciembre de 1941, los alemanes ya estaban a las puertas de Moscú. Entonces, como podemos observar, todo el año 1941, digamos, bueno, salvo diciembre, pero el resto de los meses que transcurrieron de 1941 de la Operación Barbarroja
y su continuación, durante todo ese periodo los alemanes, el eje en realidad, tuvieron superioridad numérica, ¿no? Fijémonos que recién se cruzan para diciembre de 1941, que es cuando se produce la contraofensiva soviética en la batalla de Moscú. Se da el cruce, pero tampoco es que los soviéticos iban sobradísimos, ¿eh? O sea, ahí los alemanes estaban, el eje, ¿no? Estaba, siempre que digo los alemanes acá estoy hablando del eje porque Alemania siempre peleó con aliados secundarios, ¿no? Así que cuando digo los alemanes es una simplificación, por supuesto, pero está claro que son la fuerza principal, la más potente además. Decía, los alemanes estaban en un poco más de 3 millones de soldados, todavía hacia diciembre del 41, y los soviéticos habían logrado reunir, cuando logran superar numéricamente por primera vez en esta guerra, un poco más de 4 millones de soldados. Lo que digo es que tampoco iban sobradísimos, porque recién ahí habían logrado hacer, y ahí se viene una contraofensiva soviética. Todo el periodo que va de junio a diciembre es un periodo de ofensiva alemana, con intentos de contraofensiva soviética particular, pero en general la Unión Soviética está a la defensiva y se va retirando, digo, con derrotas horribles. Esta es el peor momento, digamos, de la guerra para la Unión Soviética, donde los alemanes logran sus victorias más contundentes en el frente oriental, victorias tácticas, victorias parciales, obviamente, pero tremendas. Y lo que digo es que acá, en diciembre de 1941, los soviéticos pasan a la ofensiva, ¿no? Es una contraofensiva soviética a las puertas de Moscú para alejar a los alemanes de la capital. La ortodoxia militar, esto obviamente es una cosa que, bueno, es un parámetro que se tiene en cuenta en términos teóricos, digamos. La ortodoxia militar dice que un ejército a la ofensiva tiene que superar por lo menos 3 veces al defensor, ¿no? Los alemanes tenían superioridad numérica y no iban sobradísimos tampoco, porque está claro que no superaban 3 veces a las fuerzas disponibles del ejército rojo, pero cuando el ejército rojo hace la contraofensiva a las puertas de Moscú, tampoco supera 3 veces a los alemanes. De hecho, la Unión Soviética, por lo menos mientras se combatió en territorio soviético, rara vez supera 3-1, ¿eh? Rara vez supera 3-1 a los alemanes. Y en la ofensiva de Moscú no superaba 3-1, y de hecho la superioridad numérica soviética no era mayor que el momento de mayor apertura, mayor sprint, digamos, durante las ofensivas alemanas, ¿no? Así que bueno, eso, y obviamente la Operación Barbarroja tuvo éxitos rotundos a nivel táctico, a nivel local, pero fue un fracaso, ¿no? Y los soviéticos lograron retener Moscú. Ese fue, de hecho, como estábamos viendo, si uno piensa en el mapa de las campañas alemanas que estábamos viendo antes, la batalla de Moscú, el fracaso frente a las puertas de Moscú y la victoria soviética en la batalla de Moscú fue el primer gran revés militar que sufrió la Alemania nazi en toda la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento venían arrasando, ¿eh? Hasta acá entonces, como para retener una primera caracterización para ver lo que sigue, ¿no? Sí. Digo, acá lo que tenemos es que el frío hace de los dos lados. Bueno, eso ya se viene discutiendo, ¿no? Desde el primer podcast, sí. Desde el primer episodio del año pasado. Sí. Y hasta acá lo que tenemos es que en el inicio, digamos, de la invasión alemana, no parece ser el gigante soviético, no parece ser Goliat, digamos, no. La Unión Soviética. No. Teniendo en cuenta los ejércitos. Uh-huh. Ese dato, digamos, esa característica. Digo, sí, en tropas enfrentadas no sería un Goliat. No es el monstruo gigantesco y bueno, viene David. Sí, con la onda. Con la destreza. Sí. Y con las fuerzas del cielo, sí. Sí. No. Una primera cuestión a poner el ojo en esto. Sí. De hecho, igual obviamente hay que tener en cuenta que la Unión Soviética sí está mostrando en este periodo que va desde junio hasta diciembre del 41, en los primer medio año de la guerra germano-soviética, sí está mostrando una capacidad de regeneración inusitada, ¿eh? Porque
con la cual los alemanes no contaban, ¿no? Que los soviéticos tienen pérdidas horribles, brutales. Estamos hablando de pérdidas en las batallas, las primeras batallas, digamos, antes de Minsk y durante Minsk, estamos hablando de cercos de 300, 400 mil bajas, digamos, soviéticas. Soldados, no digo solamente muertos, ¿no? Bajas totales, que en general son soldados cercados más que muertos, que después van a morir en cautiverio. En la batalla de Smolensk tenés otros 400.000. En el cerco de Uma tenés cerca de 100.000. En la batalla de Kiev tenés 600.000. Más de 600.000. Entonces son bajas soviéticas que se dan antes de la batalla de Moscú, ¿no? Entonces, los soviéticos tuvieron bajas espeluznantes y que pudieran mantener esa ratio es porque porque el Ejército Rojo tuvo una capacidad de regeneración y reclutamiento brutal, ¿no? Así que eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que son los mismos, esos movimientos que se ven ahí, es que, bueno, las pérdidas soviéticas son solamente cuando cae No, las pérdidas son mucho mayores que esa caída que está ahí. Si la caída no es mayor, es porque los soviéticos lograron levantar divisiones, reclutar divisiones durante el propio proceso, ¿no? De hecho, se habla de un nuevo ejército rojo, ¿no? Se dice que el ejército rojo que existía en junio del 41, para diciembre o para comienzos de 1942 no existía más. El ejército rojo era un nuevo ejército rojo. Y de hecho era un nuevo ejército rojo en términos, si se quiere, operacionales, doctrinales, digamos, recuperación de la doctrina, eso lo vamos a ver después, pero con renovación en los mandos y demás, ¿no? Pero bueno, digo, hay que contabilizar eso sí a la hora de pensar eso de David y Goliat. Sí, la Unión Soviética tiene una capacidad monstruosa de regenerarse, digamos, ¿no? Claro. Ahí tenés que ver la relación ejército y capacidad de reclutamiento. Capacidad de reclutamiento. De la población. Sí, capacidad de movilización brutal, es decir, le cortabas un brazo y le crecía otro, ¿no? Eso era así. Entonces, un dato interesante a la hora de poder evaluar la magnitud de los contendientes es observar que se trataba de las dos principales economías de Europa, ¿no? Esto que estamos observando ahora en pantalla es un gráfico que muestra las principales economías de Europa en 1938, que es el último año antes de la invasión alemana de la Unión Soviética, perdón, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, de la invasión alemana de Polonia, ¿no? El último año de paz. Y ahí tenemos que en 1938 la Unión Soviética y Alemania son la primera y la segunda economía de Europa. Pero además, y podemos observar que ambos, entre ellos, son bastante simétricos y además están bastante por encima del tercero, que es Gran Bretaña, ¿no? Están bastante por encima de Gran Bretaña y ni hablar de Francia, duplican a Francia y más que duplican a Italia, ¿no? Entonces, está claro ya de entrada que no es la misma productividad, digamos, no, esos PBI. No, porque el PBI per cápita soviético es mucho más bajo que el PBI per cápita alemán, que se explica por la magnitud de la población rural soviética, ¿no? La población rural, o sea, esto es algo que hay que tener en cuenta siempre porque en Europa, digamos, cuanto más a Oriente te vas, más bajo el PBI per cápita. Es así, ¿no? Y cuanto más al sur, obviamente, también, ¿no? Pero la Unión Soviética tenía un PBI per cápita en este momento de mediano, digamos, contabilizando el PIB per cápita de las economías del mundo, era un PIB per cápita medio, promedio, digamos, y un muy alto PBI total. Los alemanes tenían muy alto PBI per cápita, ¿no? Pero bueno, entonces esta cuestión, lo relevante, lo interesante, es que igual, digamos, el caso soviético no era, si se quiere, comparable al caso chino hoy, por ejemplo, ¿no? China hoy es la primera o segunda, depende de cómo se lo mida, si es por paridad de poder adquisitivo o demás, pero bueno, cuestión es que está ahí, cabeza a cabeza con Estados Unidos, en PBI total, en PBI absoluto, pero el PBI per cápita es lamentable, ¿no? El PBI soviético no era un PBI per cápita lamentable, era un PBI promedio, ¿no? Lo que pasa es que, claro,
Acá estamos hablando de los PBI per cápita más altos del mundo, ¿no? Está bien, hay otros casos excepcionales donde es muy alto, como en el caso que yo de Bélgica, pero son países muy chiquititos. Acá es como que uno agarre una región industrializada de la propia Unión Soviética, la recorte y diga, bueno, acá, claro, ahí sí tenían. Pero bueno, lo que pasa es eso, cuanto más a oriente te vas en Europa, más aumenta la población rural y más cabe el PBI per cápita. Que obviamente es una cosa que está correlacionada, ¿no? El lastre de la población rural, ahí están los muchachos, digamos, arriando las vaquitas, es mucha la diferencia de lo que pasa en las grandes ciudades. O sea, la Unión Soviética tenía eso, PBI per cápita muy alto en regiones urbanizadas y bajo en regiones rurales, como en todas las regiones rurales, ¿no? El único que sale de esa norma, si se quiere, que a cuanta más población rural, menor PBI per cápita, es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una alta productividad agraria, ¿no? Siempre la tuvo, ¿no? Además de que tiene una alta productividad industrial. Por eso es Estados Unidos, ¿no? Que tiene todo. Pero lo interesante de esto es que son la primera y la segunda economía de Europa, la soviética la primera y la segunda la alemana, y son la segunda y la tercera a nivel mundial. Solamente, por delante acá, solamente está Estados Unidos en este momento, ¿no? Está muy por delante, pero solamente está Estados Unidos. Digamos, después es la segunda y tercera economía del mundo, que es algo así como, si uno lo quisiera pensar hoy, como que China tuviera una guerra contra toda la Unión Europea junta. China contra la OTAN, si lo querés poner en esos términos, ¿no? Que serían como la segunda y la tercera economía más grandes del mundo. Entonces tenemos esto, ¿no? Contendientes de esta magnitud. Lo que estamos observando ahora es una comparación del PBI soviético y el PBI alemán en 1938, también el último año de paz. Como podemos observar, los soviéticos estaban en 359.000 millones de dólares más o menos, a precios de 1990, en esta estimación, y los alemanes estaban en 351.000 millones de dólares, es decir, eran PBIs simétricos, ¿no? A efectos prácticos. Para quien nos está escuchando y no nos está viendo, todas las citas están ahí. Sí, eso. Todas las referencias de donde sacamos los datos están citadas la fuente al pie de los gráficos. Lo vamos a poner en la descripción de los videos también en YouTube, para quien no tenga que estar revisando todo el video de nuevo para poder agarrar la fuente, pero siempre está la fuente ahí, ¿no? Este es tu podcast amigo que cita la fuente, uno de los pocos podcasts. Chicos, cuando hacen divulgación citen la fuente, por favor. La población de 1938, tenemos que la Unión Soviética tenía 167 millones de habitantes para 1938 y Alemania tenía 68,6 millones de habitantes. Ahí sí parece Goliat contra David. Claro, ahí la diferencia es algo así como 2,5 más o menos, ¿no? Hay 2,5 soviéticos por cada alemán. Sí. Claro, pero hay que tener en cuenta que no es muy diferente de lo que era la población, la diferencia de población entre el Imperio zarista y la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Y los resultados fueron inversos, ¿no? La Rusia zarista se desmoronó frente a Alemania y la Alemania nazi fue derrotada por la Unión Soviética. Y la diferencia, por qué los rusos de la época imperial se desmoronaron y los soviéticos triunfaron, sí, la diferencia de población es la misma. Acá es un poquitito menos, pero virtualmente es lo mismo. Fijémonos que la cantidad de población soviética en 1938 no es mucho mayor que la del Imperio zarista, lo cual, el Imperio zarista en 1913, ¿no? Este es lo mismo, último año de paz antes de la guerra, lo cual se explica no solamente porque por las bajas que tuvo Rusia durante la Primera Guerra Mundial y por las muertes de la guerra civil, sino que además el Imperio zarista incluía territorios que no estaban incluidos en la Unión Soviética en 1938, como los estados bálticos, Finlandia, por ejemplo, parte de Polonia, que también era parte del Imperio zarista, ¿no? Ahora, Alemania tiene un estancamiento demográfico impresionante, de hecho,
digamos. Acá tiene 67 millones de habitantes, tenía en 1913, y en 1938 tiene 68,6. Eso sí es producto. En buena medida, Alemania también perdió territorios después de la Primera Guerra Mundial con el desmantelamiento del Imperio Alemán, pero fundamentalmente se debe al exceso de muertes producido por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la diferencia de población más o menos es la misma que en la Primera Guerra Mundial, y sin embargo la Rusia zarista se desmoronó y Alemania y la Unión Soviética triunfó. Ahora, nosotros esto lo tratamos con más profundidad en un episodio del año pasado, en el primer episodio del año pasado, que se llama La historia la cuentan los vencidos. Si lo quieren buscar, tanto en YouTube como en Spotify, lo pueden encontrar, digamos. Así, la historia la cuentan los vencidos. Van a ver por qué ese curioso título que tiene el capítulo. Pero ahí tratamos como en profundidad todos los mitos. El mito del invierno, el mito de la superioridad demográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso no nos detenemos tanto ahora. Porque eso da para largo, para un programa en sí mismo, ¿no? Que efectivamente lo tiene. Ahora, si uno toma, porque atención con esto, ya vimos nosotros recién que Alemania no estaba sola en la invasión de la Unión Soviética. Pero no solamente no estaba sola porque era apoyada por aliados secundarios del eje que le mandaban tropas. A lo que voy es que antes de invadir la Unión Soviética, Alemania había invadido buena parte de Europa o contaba con el apoyo de buena parte de Europa, ¿no? Si uno toma la población soviética más la población de los territorios que la Unión Soviética se anexó hasta 1941 y los compara con la población alemana, pero le suma a la población alemana la población de los territorios que Alemania ocupaba directamente, no estoy hablando de los territorios de sus aliados, estoy hablando de la población de los territorios que Alemania ocupaba militarmente, que estaban bajo administración directa de un gobernante que mandaba a Alemania. Si uno compara las dos poblaciones, ahí prácticamente desapareció la brecha. Alemania tenía 68,6 millones de habitantes, pero los territorios que administraba, que ocupaba, en 1938 tenían 116,7 millones de habitantes más. Es decir, en total tenemos aproximadamente 185 millones de habitantes contra 190 millones de habitantes de la URSS, ¿no? Claro, este gráfico que nosotros estamos mostrando, el cálculo está hecho, para que quede claro, el cálculo está hecho tomando la población nacional de ambos países en 1938 y la población de los territorios anexados entre 1939 y 1941, pero la población que esos territorios tenían en 1938, ¿no? Como si se hubiese mantenido estable. Obviamente no se mantuvo estable, eso cambió, estos números son ligeramente diferentes, pero es muy difícil saber cuál era la población efectivamente que quedó en la Polonia ocupada, por ejemplo, después de que los alemanes la invadieron. Entonces siempre el dato es el último año de paz, ¿no? Pero bueno, los alemanes invadieron territorios que tenían esta magnitud de población. Y los soviéticos, entre 1939 y 1941, invadieron el este de Polonia y se anexaron los países bálticos, ¿no? Y una parte de Rumania también. Ahora, bueno, ahí dice, el gráfico dice URSS más anexiones y Alemania más anexiones. No es del todo exacto porque los alemanes, muchos de los territorios que ocupaban militarmente no se los anexaron, digamos, ¿no? Y la Unión Soviética sí se anexó a los estados bálticos, por ejemplo. Pero bueno, territorios ocupados o anexados, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahora uno dice, está bien, pero los alemanes lograban más o menos empatar a la Unión Soviética demográficamente contando todos los territorios que habían invadido, que ocupaban militarmente, que administraban militarmente, pero no eran territorios étnicamente alemanes, digamos. No, claro. Había mucha diversidad. Sí, podría ser un contraargumento. Claro, podría ser un contraargumento. Había mucha diversidad nacional ahí. ¿Por qué iban a ir a pelear? Bueno, la diversidad nacional adentro de la Unión Soviética era mucho mayor
queda dentro de toda la Europa occidental y Europa del Sur y Europa central que habían ocupado los alemanes. Sí, no solo vean lo que fue la caída de la Unión Soviética. Claro, exactamente, la caída de la Unión Soviética que implosionó en tanta semejante cantidad de países, de lenguas, de lo que sea, digamos, la homogeneidad étnica, cultural y nacional no es un argumento para decir por qué Alemania no pudo movilizar más fuerza Nadie contaba, claro, demográficamente. de la demografía que controlaba que los soviéticos, ¿no? Así que primero eso, ¿no? Tener que esa superioridad demográfica, en principio, la Unión Soviética disponía, controlaba, el régimen soviético gobernaba una población que era relativamente simétrica con la población que gobernaba el régimen nazi para 1941, cuando ya había invadido media Europa, ¿no? Y de hecho, cuando uno mira con esa demografía a su disposición, los soviéticos lograron movilizar 34 millones de soldados a lo largo de toda la guerra germano-soviética, esto es total, contra una movilización de 18 millones por parte de los alemanes, ¿no? Pero claro, uno dice, la movilización total de tropas soviéticas fue mucho mayor sobre una población bajo el régimen que no era tanto mayor, pero ni ahí era tanto mayor. No era tanto mayor ni siquiera si se toman, digamos, los números de Alemania y de la Unión Soviética solos, pero digo, hay que contabilizar los territorios controlados directamente, militarmente. Esto, la cantidad de tropas movilizadas por el Ejército Rojo a lo largo de toda la guerra, como la cantidad de tropas movilizadas por Alemania también, habla de el grado de adhesión al régimen. Es un dato que uno tiene que tener en cuenta. Porque también lo trabajas en otro de los episodios, ¿no? El año pasado. Claro, en un episodio que le titulamos Esperando el colapso, pues los alemanes esperaban que la Unión Soviética colapsara, digamos. Con esa diferencia étnica que tenés adentro. Claro, esa diferencia étnica y que además el régimen bolchevique era un régimen odiado por la población y dirigido impuesto externamente. Impuesto externamente y gobernado dirigido por judíos así, de orejas largas. No, sí, eso es la representación, sí. Que se habían impuesto sobre la población soviética que estaba oprimida y qué sé yo. Bueno, el hecho de que ese régimen logre llevar al combate a 34 millones de personas está diciendo algo acerca de la capacidad de ejercicio de jefatura, ¿no? De dirección que tenía el régimen soviético en 1941-45 sobre la población, ¿no? Porque la que sí trabajamos, pero siempre surge, es, bueno, pero los obligaban. Primero, ¿y los alemanes por qué no obligaron a más gente? Digamos, que era gente buena, digo, tipo, andá si querés de onda, si no querés no vayas, ¿no? ¿Por qué no obligaron a más gente los alemanes? Primero. Y segundo, que los obligaban por la fuerza de las armas, pero es que estos 34 millones de tipos estaban armados, ¿no? Es decir, la imagen de 4 o 5 comisarios políticos desquiciados que responden al régimen tiránico de Stalin, llevando a punta de pistola a 34 millones que están armados, llevándolos por la fuerza nomás, sin que haya ningún tipo de adhesión, por los motivos que sea, ¿eh? Acá no estamos hablando de una adhesión plena al programa del PQ, no estamos hablando de eso, pero sí de aceptar por lo menos la jefatura, la dirección política y militar de ese régimen. Que lo mismo cuenta para el caso de Alemania, ¿eh? Los soldados que se movilizaron a pelear bajo la jefatura de Hitler se movilizaron a pelear bajo la jefatura de Hitler y no iban todos obligados. Pero por supuesto que si vos no ibas, te obligaban, digamos. Pero, bueno, hay mucha historiografía, después lo vamos a hablar con más profundidad, que muestran el nivel de adhesión que había entre las fuerzas, tanto entre los soldados, entre el soldado raso alemán como entre el soldado raso del Ejército Rojo a sus gobiernos, ¿no? Crece mucho. Hay un libro muy interesante, después lo vamos a ver bien, pero me interesa mencionarlo, que se llama Stalingrado, la ciudad que derrotó a Hitler, ¿no? Donde se muestran, los soviéticos hicieron, después de la batalla de Stalingrado, un relevamiento del estado de ánimo de las fuerzas, instaron, digamos, suspendieron la censura
e instaron a los soldados a que hablaran y contaran realmente lo que pensaban de lo que había pasado y de la dirección militar del Ejército Rojo, de la oficialidad y de la dirección política del PQS. Que dijeran la posta que no iba a haber represalias, digamos, eran anónimas, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de entrevistas de relevamiento del estado de ánimo. Y eso fue, los soviéticos eran muy buenos haciendo cosas de archivo, lo que pasa es que, claro, después ese archivo no lo podía visitar nadie, ¿no? Pero digo, cuando hubo esa apertura se pudieron observar esos relevamientos y muestra, primero, tiene credibilidad por todas las quejas que aparecen, todos los reproches que aparecen, pero muestra cómo crece el prestigio del Partido Comunista de la Unión Soviética durante la batalla de Stalingrado y después, ¿no? Hay una afiliación masiva de soldados rasos del Ejército Rojo al PQS, claro, por la conducción de la guerra en la batalla de Stalingrado, ¿no? De vuelta acá, nada, esto que se... Bueno, no, seguí. Ok. Seguí porque, digo, estás en ese mismo carril, digamos. Claro, lo que yo acá estamos viendo en este siguiente gráfico es la movilización total de tropas comparada de Alemania y de Rusia barra Unión Soviética en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La barra menor es la de la Primera Guerra Mundial, la barra mayor es la de la Segunda en ambos casos. Alemania en la Primera Guerra Mundial, en total, movilizó 13 millones de soldados. Y en la Segunda, 18 millones de soldados. Creció, ¿no? Ahora, Rusia en la Primera Guerra Mundial movilizó 15 millones de soldados. Teniendo a disposición la misma cantidad. Sí, o más. O más que la Unión Soviética. Sí. Rusia sí, más población que la Unión Soviética, ¿no? Claro, pasa que, bueno, Rusia después, la Unión Soviética tuvo anexiones, pero bueno, sí. Demográficamente simétrico, vamos a decirlo así, y sin embargo, la movilización que logró el Ejército Rojo más que duplica la movilización que logró el zarismo, ¿no? Esto también es algo que hay que explicarlo, porque no hay ningún crecimiento demográfico que justifique esa movilización. Porque claro, es decir, bueno, los soviéticos eran más demográficamente. No, los soviéticos eran más eficientes, sobre todo eran más eficientes movilizando a la gente a la guerra, ¿no? Porque el Imperio zarista también era más demográficamente, pero eran menos eficientes movilizando a la gente a la guerra, y el régimen soviético era más eficiente, ¿no? Mucho más. Impresionante. Ahora, claro, uno dice, cuando uno lo mira en términos relativos, es decir, mira qué porcentaje de la población nacional, ya no contando los territorios anexados, estrictamente de la población nacional de los dos contendientes, de Alemania y la Unión Soviética, uno dice, bueno, ¿qué porcentaje de la población movilizó Alemania y qué porcentaje de la población movilizó la Unión Soviética? Claro, los 18 millones que movilizó Alemania en la Segunda Guerra Mundial representan el 26%, más del 26% de la población alemana en 1938, ¿no? Que, si uno lo compara, los 34 millones que movilizaron los soviéticos representa un poco más del 20%, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, en términos relativos, Alemania movilizó un mayor porcentaje de su población. Pero hay algo que hay que tener en cuenta para poder observar esto también, que es la cantidad de trabajadores extranjeros que hubo en Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial. Trabajadores extranjeros que, como se podrán imaginar, los espectadores no eran trabajadores que migraban de buen grado a Alemania, eran trabajadores forzados, que los alemanes se llevaban de los territorios ocupados a trabajar en Alemania. Y esos trabajadores extranjeros que se llevaban de manera forzada a Alemania a trabajar, permitían liberar una mayor porción de la población alemana nativa para poder movilizarla a la guerra. Entonces, la movilización alemana, los 18 millones de soldados movilizados por Alemania, se sostenían sobre 9 millones de trabajadores forzados que estaban en Alemania, sin los cuales hubiera habido 9 millones de soldados alemanes que no podrían haber ido a la guerra. Más o menos, digamos, ¿no? Igual de vuelta, el porcentaje que pusiste en la anterior diapositiva, volviendo, eso es sobre territorio alemán, no ocupado.
Solo territorio alemán. No contabilizando esta paridad que encontramos con los Claro, territorios no. ocupados. Si uno diría, bueno, olvidémonos de los territorios ocupados y volvamos a solo la población nacional. Sí, ok. Los alemanes movilizaron un mayor porcentaje de su población nacional que los soviéticos, ¿no? Uno tiene eso en términos relativos, tiene eso. Sí. Pero de nuevo, los alemanes contaban con 9 millones... Esto a lo que voy es que te pone delante de vuelta que lo que está ahí en juego es la administración total de esa población que estaba... Exacto. Esto fue posible justamente porque los alemanes controlaban esa población que en realidad era bastante simétrica a la de la Unión Soviética, ¿no? O sea, por eso digo que eso hay que contabilizarlo, no se puede decir simplemente, no, la población de Alemania contra la población soviética, no, porque los alemanes controlaban de forma directa, gobernaban esos territorios, ¿no? Entonces, tenían 9 millones, estos 9 millones fueron acumulados a lo largo de toda la guerra, ¿no? Una aclaración, uno podría decir, bueno, pero los soviéticos también tenían trabajadores forzados en el Gulag durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, y los alemanes también tenían trabajadores alemanes forzados en los campos de concentración. Pero acá estamos hablando de 9 millones de extranjeros que los alemanes se llevaron a Alemania. La Unión Soviética no se llevó 9 millones de extranjeros al Gulag, además de los que ya tenía, ¿no? Es decir, ese es un ayudín así, claro. Bueno, lo que estamos viendo ahora en este gráfico son los trabajadores extranjeros en la industria alemana en agosto de 1944. Solo en la industria, y específicamente es la foto de agosto de 1944, ¿no? En este momento ya se había abierto el segundo frente, bueno. En la industria, solo en la industria alemana en agosto del 44 había más de 7 millones y medio de trabajadores extranjeros forzados, ¿no? De los cuales los trabajadores extranjeros que habían sido capturados en la Unión Soviética, los de origen soviético, representaban la mayoría, la mayor parte. Es decir, 36%. El 36%. El siguiente porcentaje más grande es el de los polacos, que es del 22%, ¿no? Es decir, los alemanes no solamente que contaban con la posibilidad de importar trabajadores forzados de los territorios ocupados que administraban, sino que además buena parte de esos trabajadores forzados de los territorios ocupados eran trabajadores que le estaban extirpando a la Unión Soviética, porque los alemanes, cuando lograron su mayor grado de expansión en la ocupación del territorio soviético, o sea, los alemanes avanzan sobre el territorio soviético en 1941 y a lo largo también de 1942. Entonces, hacia finales, antes del desenlace de la batalla de Stalingrado, alcanzan más o menos el máximo grado de extensión en control del territorio soviético ocupado, ¿no? Bueno, en ese momento, en el momento en que los alemanes controlaban una parte del occidente soviético, una porción importante que incluía casi toda Ucrania, Bielorrusia, parte de la Rusia occidental, los estados bálticos, y de hecho ya en 1942 estaban llegando estaban en el Cáucaso. La población de los territorios soviéticos que fueron ocupados por Alemania representaba 62 millones de personas. La población de 1938, de nuevo, ¿no? Cuando se va dando la invasión, obviamente hay población civil que muere, población civil que es evacuada, pero la cuestión es que estamos hablando de que los alemanes invadieron la zona más densamente poblada, ocuparon y administraron por un par de años la zona más densamente poblada de la Unión Soviética, ¿no? 62 millones de personas es prácticamente el equivalente a toda la población de Alemania de 1938, ¿no? Entonces, acá vemos cómo todas estas cosas que se van matizando la idea de que la Unión Soviética era el gigante y, ¿no?, Alemania era esa cosa más muy pequeñita, pero muy eficaz. Otra cosa ocurre, todavía mayor el efecto, cuando contabilizamos
comparamos el PBI, pero de nuevo, no el PBI nacional alemán contra el PBI nacional soviético, el PBI nacional alemán más el PBI de los territorios ocupados por Alemania contra el PBI soviético más el PBI de los territorios anexados por la Unión Soviética. Está claro quién es el gigante. Bueno, acá está claro. Acá el PBI, de nuevo, tomando datos de 1938, esto para 1941 había variado ligeramente, pero tomando datos de 1938, el PBI de los territorios ocupados por Alemania casi que era, digamos, los alemanes casi que duplicaron el PBI que controlaban, digamos, después de las campañas del 39 al 41. En total, digamos, si los datos de 1938 se hubieran mantenido estables, Alemania estaría controlando una cantidad de riqueza equivalente a 763 mil millones de dólares, contra los 410 mil millones de dólares más o menos, un poquito más de la mitad que era la Unión Soviética, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo es posible que si los alemanes tenían a su disposición esta masa de riqueza, que era el doble de la que tenía a disposición el régimen soviético para sostener su esfuerzo bélico, bueno, los soviéticos resultaron victoriosos, pero si uno además contempla esto con la producción anual de armamento, dice, los alemanes controlan el doble de riqueza y los soviéticos produjeron el doble de armamentos, ¿no? Es decir, acá ¿cómo se invierte? Si los alemanes tenían a su disposición el doble de riqueza que lo que tenían los soviéticos, pero son los soviéticos los que producen el doble de armamento que los alemanes. En este gráfico que estamos mostrando, se muestra promedio anual, producción de armamentos, obviamente medidos por el dinero que representan, la cantidad de dinero que representan. Los alemanes producen promedio por año más o menos 7 mil millones de dólares en armamento. Los soviéticos producen por año 14 mil millones más o menos, poco más, de dólares. El doble, ¿no? 7 a 14, decirlo así, grosso modo. Es decir, los soviéticos tenían, contando el territorio nacional más los territorios anexados, un PBI que era la mitad del que controlaban los alemanes y produjeron el doble de armamentos. Entonces, de nuevo, esto matiza la idea de quién es el eficiente y quién es el no. Y quién es, exacto, el gigante. Exacto, quién es el grande al pedo, digamos, y quién es el más eficiente. Y si uno mira, esto todavía es más sorprendente, si uno observa la diferencia en la producción de armamento, de nuevo, promedio anual, acá esto es en unidades físicas, se cuenta en unidades físicas, y se utiliza una unidad estandarizada, militar estandarizada, pero bueno, se cuenta en unidades físicas, ¿no? De estas unidades, Alemania produce 80.000 en la Primera Guerra Mundial, promedio anual por año, ¿no? En la Primera Guerra Mundial Alemania produce 80.000 y en la Segunda promedio por año 200.000. Es decir, más que duplica la producción de armamento Alemania entre una y la otra guerra, lo cual es un montón, ¿eh? Ahora, Rusia produce en la Primera Guerra Mundial 17.000. En la Primera Guerra Mundial Rusia zarista y en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética 420.000 por año, ¿no? ¿Cuánto es multiplicado? Claro, la URSS representa algo así como 24 veces la producción, o 23 veces, una cosa así, grosso modo, pero habría que hacer el cálculo, pero anda por ahí. Más de 20 veces la producción de Rusia. Y más del doble la producción de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero fijémonos cómo los alemanes superaban ampliamente en producción armamentística al Imperio zarista, y cómo los soviéticos superan después en la Segunda Guerra Mundial por el doble a los alemanes y por más, como 20 veces la producción de la Rusia zarista, ¿no? Y esto no pasó en 500 años. Acá estamos hablando de una guerra que ocurrió, estos son promedios anuales de una guerra que ocurrió la primera entre el 14 y el 18, Rusia se sale en el 17, obviamente, y la segunda entre el 41 y el 45, digamos, el frente germano soviético, ¿no? Entonces, bueno, esto también contribuye a entender por qué
Rusia se desmoronó y la Unión Soviética resultó victoriosa, ¿no? Ahora, esto siempre, nunca nos vamos a cansar de señalar, de dar cuenta que si observamos la evolución de los PBI, solo los PBI nacionales acá, olvidémonos de los territorios ocupados, anexados. Si observamos la evolución de los PBI nacionales a lo largo de todo lo que fue el frente oriental, la guerra germano-soviética, tenemos que los dos son más o menos simétricos en los años previos a la guerra, como estábamos viendo, ¿no? En 1938 y 39, 40, ahí son más o menos simétricos. Cuando comienza la invasión alemana de la Unión Soviética, Alemania avanza mucho, como decíamos, entre 1941 y hasta finales de 1942, y ocupa los territorios más densamente poblados, pero además ocupa esos mismos territorios, son los más industrializados de la Unión Soviética. Entonces, por eso la caída semejante. Claro, entonces eso produce que el 41 y el 42 sean años de una caída muy fuerte del PBI soviético. El del 41 no se cae tanto porque la invasión arranca a mediados de año, pero el 1942 es todo un año de pérdida de territorio para la Unión Soviética, salvo el último tramo, digamos, ¿no? Pero bueno, casi todo el año. Entonces, además que pierde las tierras más fértiles, que estaban en la región de Ucrania, digamos, de nuevo, en la Unión Soviética Occidental, y pierde las zonas más industrializadas. Entre 1900, si uno toma el PBI del último año de paz para la Unión Soviética, que fue en 1940, y lo compara con el PBI de 1942, la Unión Soviética había perdido aproximadamente un cuarto del PBI, había caído casi un 25%, estaba en un poquito más de 400 mil millones de dólares en 1940, y para 1942 cae a un poquito más de 300 mil, es decir, es prácticamente un cuarto, un 25, imagínate, ¿no? Si Argentina mañana, el año que viene, tiene un cuarto menos de PBI. No, acá la Unión Soviética se mantuvo en pie y 1942, ese año brutal donde el PBI dio un cuarto menos porque tenían toda esa región tan rica de su territorio ocupado por los alemanes, ese año termina con la batalla de Stalingrado, ¿eh? O sea, no es que era una retirada. Claro, es una cosa impresionante. Ese año termina con la batalla de Stalingrado, con la, digamos, no la primera victoria, porque la de Moscú ya había sido, pero la primera victoria más espectacular, si queremos, ¿no? Imagínate si, como te decía, Argentina el año que viene tiene 25% menos de PBI. Y te invade. No, pero ni hace falta que te invade. Guerra civil, la barra brava de Boca de un lado, la barra brava de River del otro, el último paquete de polenta en el medio y a divertirse, muchachos. Ese sería el escenario. Imagínate, no, si como estamos. Imagínate con un cuarto, el 25% del PBI menos en nada, ¿no? En este caso sería en un año y medio en realidad, porque empieza la invasión a mediados de 1940. Bueno, la brecha de mayor diferencia entre la riqueza de la que disponían los soviéticos y la que manejaban la que tenían los alemanes, la que producían y controlaban los alemanes, tomando solamente el PBI, los PBI nacionales, se produce la mayor diferencia en contra de la Unión Soviética, se produce en 1942, ¿no? Los alemanes van creciendo y la Unión Soviética se está desmoronando porque tiene una buena parte de su territorio ocupado. Ahora, observemos la diferencia de producción armamentística en 1942. En ese momento. En ese momento, que uno diría, bueno, debería ser la brecha a favor de Alemania, o por lo menos, si los soviéticos hicieron un esfuerzo titánico de mantener la producción bélica, no debería ser muy grande a favor de la Unión Soviética. Bueno, producción de tanques en la Unión Soviética en 1942, después de un cuarto de pérdida del PBI, los alemanes producen en 1942 6.200 tanques. Los soviéticos producen 24.400 tanques. Como decíamos, no solamente la Unión Soviética había perdido un cuarto de su PBI de preguerra, sino que además tenía un PBI que era un 25% menor que el PBI de Alemania en ese momento, digamos, también, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, con un cuarto menos de riqueza,
produce como 4 veces más tanques, más o menos, ¿no? Ujú. ¿Sería? Producción de aviones. Los alemanes producen 11.600 aviones en 1942. Los soviéticos producen 21.700. El doble, ¿no? A todo esto, de nuevo, acá los alemanes controlan la zona más industrializada de la Unión Soviética, ¿eh? En este momento. O sea, no solamente que tienen una Lo que sí queda claro es de qué lado estaban los dioses, ¿no? Si no, es inexplicable. Eso lo ¿Cómo dice- puede ser? Esto es un misterio. eso se cuenta, creo que, si no recuerdo mal, Jean López, un historiador, y Laya Octesuri, que son dos historiadores. Jean López es francés y el otro, si no me equivoco, es georgiano, creo, o sea, de la ex Unión Soviética, que escribieron un libro que hace poco se tradujo al castellano, que se llama Barbarroja, creo, que es de la Operación Barbarroja, nomás, que es un socotroco de 900 páginas, y literalmente 900 páginas, y las batallas, los combates arrancan en la página 400 más o menos, todo lo otro en la previa es un estudio muy pormenorizado de la Operación Barbarroja, y creo que es ahí, en ese libro, que se cuenta que en la previa de la batalla de Moscú, o sea, al final de la Operación Barbarroja, en realidad ya se llama Operación Tifón, a esa altura de los combates, que ya directamente cuando los alemanes se disponen a dar el zarpazo definitivo sobre la capital soviética, en noviembre para nosotros, digamos, estaba el aniversario de la Revolución Rusa, y los soviéticos debatían si hacer o no el desfile que se hacía todos los años cuando se cumplía el aniversario de la Revolución de Octubre. Octubre, según el calendario juliano, noviembre, según el calendario gregoriano. En noviembre del 41, los alemanes estaban ahí, a las puertas de Moscú, ¿no? Sí. Entonces, la discusión era, bueno, si hacer o no el desfile, considerando que Moscú estaba al alcance de la Luftwaffe, ¿no? Sí. de la aviación alemana. Y deciden hacerlo igual. Es un día nublado, los aviones alemanes no pueden volar, no les da el clima, y se dice esto de que, de nuevo, creo que se dice ahí, que Stalin le dice a los popes de la iglesia ortodoxa: ve, padre, Dios está con los comunistas. en relación a lo que vos estabas mencionando, ¿no? Bueno, por ahora es inexplicable. Por ahora se explica mediante los dioses. Por lo menos esa es la explicación que daba Stalin, ¿no? Dios está con los comunistas. Producción de cañones en 1942, de nuevo, lo mismo. Los alemanes producen 41.000 piezas de artillería, los soviéticos 127.000, el triple. Que estas son como armas fundamentales, digamos, no estamos citando armas secundarias, estamos citando las armas fundamentales de la Segunda Guerra, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otro de los grandes, dicen, bueno, está bien, los soviéticos habían perdido. Se suele decir esto, ¿no? Los soviéticos habían perdido esa cantidad de territorio, esa cantidad de población que le supuso, esa cantidad de industria y de tierras cultivables que le supuso una caída del 25% del PBI en un año y medio. Está bien, pero pudieron producir esa cantidad de armamento, duplicar, triplicar, cuadruplicar la producción alemana de armamento, porque recibían el ayudín externo, ¿no? Porque recibían ayuda aliada mediante el préstamo y arriendo, ¿no? El plan de préstamo y arriendo, los acuerdos de préstamo y arriendo, que eran ayuda económica de parte de los aliados occidentales, fundamentalmente de Estados Unidos, que recibía la Unión Soviética, ¿no? Ayuda aliada. Se dice esto siempre, ¿no? Los yanquis pusieron la plata y los soviéticos la sangre. Bueno, ayuda externa. Es decir, acá nosotros, para observar esto, el efecto del Lend and Lease, ¿no? El préstamo y arriendo, claro, eso presupone que los alemanes no recibían ayuda externa, que solo los soviéticos recibían ayuda externa. Claro, los alemanes ocupaban media Europa, pero no se llevaban riqueza del territorio ocupado hacia Alemania, ¿no? Bueno, no, sí se llevaban, chicos. También había transferencias externas. Este gráfico muestra las transferencias externas que recibían tanto la Unión Soviética como Alemania en términos relativos como porcentaje de su PBI, ¿no? Es decir, qué porcentaje de su PBI representaba
la cantidad de riqueza que recibían de fuera de su territorio nacional. Ya sea en el caso soviético porque se lo mandaban los aliados, o en el caso alemán porque se lo llevaban de los territorios ocupados, ¿no? Bueno, para 1940, el último año previo a la invasión alemana de la Unión Soviética, obviamente la Unión Soviética no estaba todavía en el bando aliado en ese momento, de hecho tenía un pacto de no agresión con Alemania, y Alemania ya estaba recibiendo transferencias externas equivalentes al 7% de su PBI. Que no es poco, claro, que no es poco. Ya en 1940, ¿no? Que eso era lo que estaba saqueando de los territorios ocupados, básicamente de Polonia y de Francia, ¿no? Para 1941, el año en que empieza la invasión, obviamente los soviéticos no recibieron nada durante ese año y recibieron cosas muy a cuentagotas, marginales. Los alemanes ese año recibieron el equivalente de transferencias externas, el equivalente al 11,5% de su PBI. Mal. Y en 1942... El momento. El momento que, claro, porque habitualmente, perdón que vuelva, hago un paréntesis, ¿no? Y vuelvo al gráfico este de la evolución de los PBI y el año de 1942 en el que se abre esa brecha. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Habitualmente se discute cuál fue el punto de inflexión en el frente oriental, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial en general, que claramente si ocurrió un punto de inflexión, ocurrió en el frente oriental. Bueno, ¿cuál fue ese punto de inflexión? ¿Fue la batalla de Moscú? O sea, la primera derrota militar que tuvieron los alemanes, y a partir desde entonces, digamos, se demostró que los alemanes ya no iban a ganar. ¿Fue la batalla de Stalingrado? La primera derrota potente, digamos, ya humillante que recibieron los alemanes. ¿Fue la batalla de Kursk, donde empieza la contraofensiva soviética que no se detiene hasta el final? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Siempre se discute eso en términos militares. El punto de inflexión es el punto de inflexión económico. El punto de inflexión es 1942. Si en 1942, con esa brecha a favor, los alemanes no ganaron, no iban a ganar, digamos. Acá hago un reparo, acá sí me pongo en comisario metodológico del SICAR. Está claro que lo que leímos, después veremos, ¿no? Del más grande científico de la humanidad, básicamente. Hasta nuestros días, ¿no? Dijo... Acá está el cabezón. Esto, no se ve. Claro, no se ve. Pero bueno, lo muestro acá, mira. Ahí está. El dios, este era el dios, ¿viste? Que quede claro, Lucho está diciendo, el punto de inflexión es económico, pero que quede claro en qué sentido lo que dijo Marx en esa cita, lo que trajimos a colación, que esto es una potencia económica. Esto aparece así abstractamente, como decir, bueno, esto es la economía y eso es la no economía, que sería la guerra. Bueno, no. Y esto ya te empieza a conectar cosas que aparecen como desconectadas, digamos, ¿no? Como que se alimentan, pero que son externas. Esto demuestra, o empieza a demostrar, después lo veremos, lo iremos viendo en detalle, iremos profundizando, que es una potencia económica. Es una potencia económica. Uno ve esto y ve que efectivamente se da vuelta la torta, se da vuelta el resultado, se empieza a dar vuelta el resultado y parece estar atado a la economía. Después uno verá que es la misma cosa desplegándose. Sí, es una forma concreta de su... Es una expresión de esto, que es obviamente lo que después discutiremos más en detalle, ¿no? Claro. Yo digo, cuando digo punto de inflexión económico, lo digo en términos de vulgares, ¿no? Exacto. En los términos que se usa vulgarmente. Digamos, en 1942 se produce el punto de inflexión en estos términos económicos vulgares, en el sentido de que, bueno, el momento en que la Unión Soviética menos riqueza tiene a su disposición, el momento en que más supera en producción armamentística Alemania, ¿no? Ahí está claro. Tenés esto y lográs duplicar, triplicar o cuadruplicar, en el caso de la producción de tanques, la producción alemana, bueno, ya está. ¿No? Ahí queda claro que los alemanes no van a ganar. Después, claro, eso se expresa militarmente de forma compleja porque los alemanes tienen todavía
en 1943 ya no, pero el desenlace de los primeros meses de 1943, el desenlace de la batalla de Stalingrado los soviéticos sufren todavía algunos reveses, pero bueno, igual ya está claro que la torta se vuelca para el lado soviético, incluso en términos militares, pero digamos, ¿no? La discusión es, bueno, ¿cuál fue la batalla? No hay una batalla decisiva, ¿cuál fue el momento en el que cambian las tornas, ¿no? Bueno, lo que digo es, para poder ver eso, hay que ver los índices económicos en estos términos, digamos, ¿no? Efectivamente, vamos a ver cómo esto se expresa militarmente, ¿no? Volviendo a lo de la ayuda externa. En 1942, que es el año punto de inflexión, cuando los soviéticos logran dar vuelta a la tortilla, empezar a dar la vuelta, claro, ese año los soviéticos recibieron ayuda externa a través de préstamo y arriendo, el equivalente al 5% de su PBI. El 5% de un PBI disminuido a un cuarto, digamos, ¿no? Disminuido a 3/4 de lo que era en preguerra, digo, perdón. Disminuido en un cuarto. Pero ese mismo año, los alemanes transfirieron a su economía el equivalente al 14.7% de su PBI, que era un 25% mayor que el PBI soviético, digamos, ¿no? Entonces, claro, pero lo que hay que tener en cuenta es que esa ayuda que llegó a la Unión Soviética, la ayuda aliada, llegó muy al final de 1942 también, además, ¿no? Y después, 1943, que es un año donde ya préstamo y arriendo empieza a ser significativo, realmente significativo, los soviéticos reciben en 1943 el equivalente al 10% de su PBI, pero los alemanes todavía en 1943 reciben el equivalente al 14% de su PBI, ¿no? En todos los años cruciales. Después, 44 y 45 son años de ofensiva soviética y de derrota alemana. Lo que se tenía que cocinar ya estaba cocinado en este momento. Estos eran los años donde se iba a decidir, y en todos los años donde se decidió, son años donde los alemanes recibieron más transferencias externas que la Unión Soviética. Digamos. Pero además, para los que dicen, no, préstamo y arriendo, bueno, eso, de nuevo, supone que los alemanes no recibían transferencias externas, y las recibían, y más. Pero esto no importa bajo qué forma llegaba la ayuda externa, ¿no? O sea, así fuera directamente en armamento, o así fuera alimento, ropa, lo que sea, porque si a vos te dan alimento y ropa, te ahorrás de producir alimento y ropa y podés producir más armamento, ¿no? Aunque no venga directamente bajo la forma de ayuda en material bélico. Bueno, acá tenemos este gráfico, lo que muestra nada más es, antes lo veíamos en relación como porcentaje del PBI, la ayuda externa, digamos, las transferencias externas. Acá lo vemos en términos absolutos, en miles de millones de dólares, ¿no? Bueno, lo mismo, pero visto directamente en términos absolutos. Alemania para 1940 recibía el equivalente a poco más de 27 mil millones de dólares. Los soviéticos nada. En 1941 el equivalente a 47 mil millones de dólares, soviéticos nada. Y en 1942, que es, como decíamos, donde empieza a tener algún peso préstamo y arriendo, pero muy, muy hacia el final y bastante marginal, los soviéticos reciben menos de 16 mil millones de dólares, del equivalente a 16 mil millones de dólares. Los alemanes 61 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, y 1943, 46 mil millones de dólares, un poco más, contra un poquito más de 59 mil los alemanes. Digo, incluso en 1943 los alemanes siguen transfiriéndose de los territorios ocupados, del saqueo de los territorios ocupados. Por esto, de nuevo, hay que tener en cuenta los territorios que Alemania controlaba, tanto para la población como para la riqueza que podían producir ahí y transferirse a su economía, sostener su esfuerzo bélico, ¿no? De nuevo, bajo la forma que sea. Entonces, este es el acumulado. Claro, el acumulado total, tomando los números de recién, hasta 1943, ¿no? 62 mil millones contra 195 mil millones. La violencia organizada. La violencia organizada es una potencia económica. Es una potencia económica. Es una potencia económica. Total.
Ahora, habiendo visto todo esto, tenemos que la Unión Soviética dispuso, contabilizando todo, territorios ocupados, territorio nacional más territorios ocupados, transferencias externas, etcétera, la Unión Soviética dispuso de menos recursos a lo largo de toda la guerra a su disposición y produjo más armamento, movilizó más tropas, ¿no?, que Alemania. Entonces, esta idea de que los soviéticos eran un gigante mal coordinado e ineficiente que logró imponerse solo a fuerza de número. Gigantes. Claro. Elefantías. Claro, exacto. Una cosa deformemente Pesado. grande, ¿no? Una hipertrofia. Y los alemanes eran un enemigo más pequeño demográficamente, pero y más limitado económicamente, pero más eficiente militarmente. Eso tiene que por lo menos ser matizado. ¿Quién era David y quién era Goliat? Eso es lo que queríamos proponerles, reflexionar en torno a eso, acerca de medir los contendientes en este episodio. Y para la próxima semana ya vamos a estar analizando un poco la relación entre las sociedades industriales y las doctrinas bélicas que se desarrollaron en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial y que después se pusieron en juego, digamos, cómo se manifestó eso durante la guerra. Nos vemos el próximo capítulo. Nos vemos la semana que viene. Saludos.